Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Ángel Macías Moreno. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Y de igual manera a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Esta semana le damos la bienvenida al invitado de esta semana, Martín Aulestia Calero. Él es sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, máster en Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica, con especialización en Filosofía Moderna por la Universidad de Barcelona, magíster en Gobierno por la Universidad Andina Simón Bolívar. Sus áreas de investigación comprenden la filosofía del marxismo, la teoría crítica, la filosofía clásica alemana en su relación con el pensamiento contemporáneo, la biopolítica, la filosofía, sociología e historia de la técnica. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Edison, y a mí me da un gusto enorme estar aquí hoy con ustedes, un espacio dedicado a la filosofía que no existen muchos y además, como reseñabas, aquí en la Universidad Andina, que también es una de mis casas, ¿no? Bien, saludos Miguel, Tito y Martín, bienvenido, muchas gracias por participar. Para comenzar esta conversación, que entiendo responderá a tu pregunta, ¿es la técnica un asunto filosófico? Pregunto de manera inicial, ¿qué es la técnica? Gracias, Edison. Sí, yo empezaré diciendo que quizás la cuestión de la técnica como un problema filosófico es algo que comienza a hacerse patente desde mediados del siglo XX. Y cada vez más a medida que esta forma particular de la historia de la técnica, que es la tecnología contemporánea, comienza a definir cada vez más aspectos de la vida individual, la vida cotidiana, la vida social y la vida política de las sociedades y las culturas humanas. Entonces, es en ese contexto en que parecería necesario precisamente hacer esa pregunta. Bueno, sí, hay algo que parece concernirnos cuando utilizamos el término técnica. ¿Qué significaría la técnica entonces? Y la idea que yo manejo de la técnica es que la técnica no es inmediatamente identificable con la tecnología y la técnica no es inmediatamente identificable con artefactos, máquinas, aparatos tampoco. Sino que en principio la técnica es todo proceso tendiente a fundamentalmente dos cosas: el aumento de la eficiencia y la optimización de los medios involucrados en el proceso. Esa es una definición que está trabajada por el filósofo y sociólogo de la técnica francés Jacques Ellul en un texto suyo que se llama La Edad de la Técnica, un texto de mediados del siglo de la década del 50. Y que me parece pertinente porque precisamente en esa discusión que comienza a asomar sobre lo que sería la técnica, que podríamos remontarlo mucho antes, digamos, hasta Marx si queremos, o incluso, como de hecho yo hago brevemente en el trabajo que presenté aquí en la Universidad Andina, podemos ir hasta los griegos a tratar de buscar las raíces de lo que entendemos por técnica, ¿no? Pero digamos que si quisiéramos quedarnos con una definición al menos heurística, es la que yo daría. ¿Por qué no identificable con los aparatos y las máquinas? Porque los aparatos, las máquinas, los dispositivos son más que agotar el significado completo de lo que entendemos por técnica, se han convertido en la manifestación más visible, más palpable de lo que solemos asociar con la técnica. Y es así que parece que comienza desde
la revolución industrial, parecería que las máquinas comienzan a agotar el sentido de lo que entendemos por técnica. Sin embargo, no agota el significado de lo técnico, porque técnico también puede ser ciertos procedimientos que se ponen en ejecución en el Estado, por ejemplo. La burocracia racional, si la pensamos, por ejemplo, weberianamente, ya en el propio Max Weber, es pensada como un proceso de tecnificación de la administración del Estado. La racionalización, la especialización, son lógicas técnicas que no necesariamente están vinculados al uso o al empleo de instrumentos o aparatos. Entonces, la definición de técnica es más amplia que la de máquina o cualquiera de sus versiones, ¿no? Y no es equivalente a tecnología tampoco. Fundamentalmente porque el concepto de técnica tiene dimensiones más amplias en términos históricos y en términos ontológicos que el término tecnología. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en uno de los grandes desarrolladores de una problematización sobre la técnica en la filosofía del siglo XX, que es Martin Heidegger, no es que la filosofía de Heidegger se agote en la cuestión de la técnica, pero sí queda incomprensible sin entender la importancia que Heidegger le da en su filosofía a la técnica. Yo estoy bastante seguro que incluso desde la década de los 20, cuando escribió Ser y Tiempo, el problema de la técnica es un problema que está presente en esto que Heidegger entendía como la analítica existenciaria del Dasein, ¿no? Lo que nos encontramos es que cuando Heidegger habla de la técnica, utiliza el término alemán Technik, habiendo en alemán también la palabra Technologie, que sería el equivalente a tecnología, ¿no? Entonces, la problematización que hace Heidegger del término técnica y la práctica ausencia en su obra del término tecnología tienen que ver con las dimensiones ontológicas que Heidegger le daba a la técnica. Es decir, la técnica, una vez más, no tiene que ver con los dispositivos de los que nos valemos, tiene que ver con un modo de relacionarnos con el mundo a partir del criterio de la eficiencia y la optimización. Lo que la escuela de Frankfurt llamó la razón instrumental, si queremos, ¿no? Y es curioso, solo como para terminar eso, que en español también, si nosotros pensamos, por ejemplo, en Ortega y Gasset, que Ortega y Gasset también es un filósofo fundamental en esa inicial problematización de la técnica en el siglo XX. Él, en la década del 30, es decir, casi 20 años antes de este texto famoso de Heidegger, que es La pregunta por la técnica, Ortega ya escribió este texto que se llama La meditación sobre la técnica. Y en castellano, él también prefiere hablar de técnica que de tecnología, ¿no? Un término además medio un neologismo que va apareciendo a lo largo del siglo XX. Pero por la misma consideración, en Ortega, la técnica tiene también una dimensión ontológica, metafísica, diríamos más precisamente en los términos de Ortega. Tiene que ver con una transformación radical del modo en cómo el humano se vincula con la naturaleza. Y es curioso que en el inglés no existe la palabra técnica. Tal es así que el texto de Heidegger, la pregunta por la técnica, se traduce como The Question Concerning Technology. Es decir, trasladan el término técnica al término tecnología, lo que revela algo que solo han dicho mucho, y es una caricatura también, pero que me parece que es interesante pensarlo así, que el inglés es un idioma que está tan atravesado por lo económico, por la eficiencia y la optimización, que incluso escapa la posibilidad de darle esa dimensión ontológica a lo técnico y recurre inmediatamente a la idea de lo tecnológico. Entonces, no siendo angloparlante es difícil saberlo, no meterse en la piel de alguien que lee Heidegger en inglés, como el único acceso que tiene, pero me parece curioso que sea tecnología lo que lee el angloparlante cuando lee a Heidegger y no técnica, que como digo tiene estas connotaciones ontológicas que para mí son los que hacen que la técnica sea un problema filosófico. Martín, nos has mencionado ya algunos filósofos, entonces la interrogante sería, ¿en qué sentido la técnica es un asunto filosófico? Porque ya has mencionado a Heidegger, a Ortega y Gasset. Sí, gracias Miguel. Hay en
yo entraría por aquí, ¿no? También como para conversar de algunas cosas del trabajo que hice aquí en la Andina, aprovechando que estamos aquí. En el trabajo que yo realicé para la Universidad Andina, yo dije, quiero comparar a Heidegger y a Bolívar Echeverría en torno a la cuestión de la técnica. Por unas intuiciones que tenía de que mucho del concepto de Bolívar Echeverría de la técnica no es solamente marxista, que hay mucho de marxista y de marxismo y de Marx en Bolívar, pero también hay mucho de Heidegger. Entonces, uno de los elementos fundamentales de la obra del Bolívar Echeverría, desde la segunda mitad de la década del 90, es el intento de construir un concepto y una teoría sobre el valor de uso y la forma natural de la reproducción social. Y lo hace bajo la convicción de que en Marx no hay una problematización de la forma natural de la reproducción social, que hay apenas unos esbozos, si acaso. Y lo que el Bolívar interpreta también, digamos, esto que recurrentemente hace Bolívar, que es tratar de justificar un poco los vacíos que se puede encontrar en Marx, a veces incluso en un sentido medio historicista. Lo que dice Bolívar es que el problema de la forma natural se nos hace acuciante a través de la historia del siglo XX, en la que la forma de la organización social a nivel mundial, además, es decir, un proceso de mundialización de la lógica del capital, pone de frente extremos procesos de artificialización de la vida cotidiana. Artificialización puede leerse en ese sentido como tecnificación, es decir, la priorización de los criterios de la eficiencia y la optimización con vistas a, en la lógica del Bolívar, a privilegiar la lógica del valor de cambio sobre la del valor de uso. Entonces, claro, como en la época de Marx la artificialización de las formas de vida social no era tan palpable, entonces Marx parecía no tener la necesidad de hacer una teoría de la forma natural de la reproducción social. Pero hoy nos toca porque nuestra vida está tan atravesada de artificialidades, que eso no necesariamente tiene una connotación negativa, que requiere una problematización. Entonces, me parece que eso que dice Bolívar vale para cualquier comprensión del lugar que la técnica tiene como problema filosófico. Si bien la técnica siempre, es decir, así como decimos que no hay ser humano sin lenguaje, o no hay ser humano sin cultura, que no hay ser humano sin formas de relación social, que no hay Robinson Crusoe, ¿no? En ese mismo sentido, creo que es legítimo decir que no hay ser humano sin técnica. Y eso lo ha demostrado bastante bien las investigaciones antropológicas. El proceso de antropogénesis, de constitución del ser humano, está atravesado de cierta posibilidad que radica en el organismo humano de desnaturalizar ciertos elementos que encuentra en su entorno, desfuncionalizarlos, diríamos, es decir, que la rama no sea solamente una rama, sino que pueda ser un utensilio o un instrumento, que la roca pueda ser pulida y convertirse en una flecha. Todo lo cual fue muy importante tanto para la supervivencia de la especie humana como para el desarrollo de su cerebro, por ejemplo. Entonces, hay un antropólogo en general y fundamentalmente antropólogo de la técnica francés, que se llama André Leroi-Gourhan, que él dice que, en un texto suyo que se llama El hombre y la materia, dice que el proceso de antropogénesis demuestra que hay una tendencia técnica universal en la humanidad, que ahí donde hay seres humanos hay técnica, y que lo que habría que pensar en términos de historia de la humanidad y de una antropología de la diversidad de los grupos humanos es cómo esa tendencia técnica universal se rarifica o se diversifica étnicamente, dice Leroi-Gourhan, que digamos, étnico lo piensan no en el sentido de grupos étnicos como tal, sino en el sentido de diversidad de los distintos grupos que en entornos naturales geográficos heterogéneos
se valen de esta tendencia técnica universal de lo humano y le dan una forma particular. Entonces, en esa perspectiva, uno podría creer que a través de la historia de la humanidad hay cierta problematización de nuestra relación con la técnica, como ha habido de nuestra relación con la naturaleza. Y eso creo que da lo que se podría reconstruir. Me parece evidente, por ejemplo, que solamente en la historia del pensamiento occidental, en los griegos hay cierta comprensión del lugar de lo artificial, que se distingue de lo natural, la diferencia griega entre la tecné y la physis, entre la naturaleza y el artificio, digamos, que aparece en los griegos, está en Platón, está en Aristóteles. En la Edad Media hay también una problematización sobre el lugar de lo que se llamaban las artes manuales primero y eventualmente las artes mecánicas. Y hay un giro, digamos, en el lugar metafísico que se le daba a la técnica a lo largo de la Edad Media, porque para los griegos, como sabemos, el trabajo manual, el trabajo físico, es el trabajo de los esclavos. Los hombres libres no usan su cuerpo y por lo tanto no usan instrumentos para relacionarse con la naturaleza. Al final el esclavo es algo así como, es como el instrumento primero, que además por la orden del amo, que es amo porque está dotado de logos, manipula los instrumentos a través de este instrumento primero, que sería el esclavo. Entonces en la Edad Media hay una inversión de eso. Hacia el siglo XI se verifica que en obras como las de Hugo de San Víctor, el lugar que se le daba a la técnica como algo poco noble de los hombres libres se invierte. Y más bien las artes mecánicas, como se les comienza a llamar entonces, fundamentalmente desde la obra de Escoto Eriúgena, comienzan a tener un vínculo con la idea de la salvación. Algo así como Dios dio a la humanidad las artes mecánicas para que la propia humanidad se construya un mundo que tenga algo que ver o que tenga una función en la tarea de la salvación. Entonces, para el cristianismo, desde el siglo XI, es decir, desde, digamos, el inicio de este segundo milenio de la era cristiana, el arte mecánica se vincula con la salvación. Y yo creo que ese es un momento muy importante para entender lo que va a pasar después en la modernidad, como esa inversión metafísica fue necesaria para que en el mundo occidental se le comience a dar cada vez más importancia, y luego de modo secular, al desarrollo de la técnica como vía para la salvación secularizada, que sería, por ejemplo, el progreso. Entonces, en esa historia, como digo, se hace patente que la técnica es algo de lo que la filosofía tendría que ocuparse, cuando, que esto también está en Heidegger, cuando parecería que la técnica se nos sale un poco de las manos. Cuando ya no está la humanidad occidental, que es desde donde estamos pensando esto, la humanidad occidental ya no está convencida de que la técnica sea un medio para sus fines, y parece cada vez más que la técnica impone fines propios. Y eso, que es un diagnóstico que hace Heidegger, también está en Marx, porque cuando Marx se ocupa de la técnica, que lo hace un poco por aquí, un poco por allá a través de su obra, pero lo hace fundamentalmente en dos lugares, que es en los Grundrisse, en una parte de los Grundrisse, que son unas 15 paginitas, que se llama el apartado sobre las máquinas, y en el capítulo 13 del Capital. Y digamos que está también un poco en la teoría del plusvalor relativo, está un poco en la teoría, en la pseudo-teoría, digamos, o en la teoría apócrifa, porque finalmente nunca lo publicó, del capítulo 6º inédito del Capital sobre la subsunción real y la subsunción formal. Pero en todo eso lo que queda claro es que a Marx lo que le interesa la técnica es cómo el Capital se vale del proceso de progreso técnico que podría reducir el esfuerzo del trabajo humano, y se vale más bien para incrementar el esfuerzo del trabajo humano, que es un poco lo que diría del trasfondo filosófico del concepto socioeconómico del plusvalor relativo.
Entonces, parecería que la técnica se comienza a ser un objeto del pensamiento ahí, donde parecería que la técnica ya no puede ser domesticada por la voluntad humana. Que la técnica tiene una lógica, unos fines, unos propósitos, unas intenciones que no necesariamente son o compatibilizables con la voluntad humana o subsumibles a la voluntad humana. Entonces, al final del siglo XIX ya nos encontramos con problematizaciones serias sobre la técnica, cada vez más, y durante el siglo XX eso ya, sin que sea prioritario en el pensamiento filosófico, sí que comienza a ser cada vez más recurrente. Tan no es prioritario que de todos modos ya en el siglo XXI, un filósofo como Bernard Stiegler, en su trilogía que se llama Técnica y Tiempo, que es un texto que bebe mucho de Heidegger, pero trata de ir más allá de Heidegger. Stiegler empieza diagnosticando que la técnica no ha sido objeto del pensamiento filosófico, al menos con continuidad. Y que eso es un problema, y yo creo que de ahí viene lo que, en mi opinión, hace de la técnica algo que debería tener un lugar muy importante en el pensamiento filosófico contemporáneo. Stiegler dice, la técnica es el horizonte de toda posibilidad futura y de toda posibilidad de futuro. Y si no nos ocupamos de la técnica, difícilmente podremos ocuparnos de las otras cosas que nos conciernen, de qué pasa con el arte, qué pasa con la política, qué pasa con la justicia, qué pasa con la verdad, qué pasa con la belleza. Para hacer esta parte, quizás algo que ilustra bien eso es esto que hemos visto estos últimos días en redes sociales, ¿no? Como esta efervescencia de imágenes trucadas por la inteligencia artificial al estilo de Estudios Ghibli. Y el comunicado que hizo Estudios Ghibli señalando que ellos consideran que el uso de la inteligencia artificial para hacer esas imágenes entra en la categoría de plagio. Pero más allá de eso, creo que lo importante del testimonio de Hayao Miyazaki, el creador de Estudios Ghibli, y de este estilo de dibujo, en el que hace años, no en este contexto precisamente, pero él dijo que él rechaza el uso de inteligencia artificial si se quiere hacer pasar el arte como algo creado por inteligencia artificial. Entonces digo eso como ilustrar, ¿no? La reflexión sobre el arte que hoy no tenga algo que ver con lo técnico, me parece que le queda faltando algo. Y creo que por eso la filosofía necesita de una problematización seria sobre la técnica. Bien, hemos, diría, comenzado a estas aproximaciones de la filosofía hacia la técnica, o más bien el reclamo de esta ausencia de aproximación, y se podría incluso hablar de, hasta cierto punto, un valor relacional de la técnica, porque es fundamentalmente su papel. Siendo así, la filosofía, en términos contemporáneos, ¿cómo se ha aproximado a la técnica? Sí, gracias por la pregunta. Esa es una buena pregunta. Solo no me queda claro en qué sentido piensas esto del valor relacional de la técnica. En el sentido de que no solamente es un valor de cambio, un valor de uso, sino que está presente prácticamente en todas las relaciones humanas, sea con la naturaleza, con los otros, con el mismo trabajo. Cuando hacía relación a el esclavo y el trabajo y la técnica en Grecia, yo me estaba acordando de también la misma valoración que tenían los españoles en la conquista. Ellos no trabajaban. Quienes trabajaban eran los que tenían que estar en la tierra o en las minas o lo que fuera. Entonces, de hecho, siempre aparece, yo sé que es algo no desarrollado como concepto, pero aparece un valor relacional. Y depende, como una herramienta, quién la posee, quién la usa, quién accede. Esa para mí sería una propuesta de mirarlo dentro del mundo de relaciones de los humanos.
Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Esto que hacía referencia a la colonia, ¿no? Y al... Claro, la relación es análoga, es decir, el trabajo está en los esclavos. Y por lo tanto, el uso de la técnica... Es que, claro, es que la lógica filosófica detrás de esto es curiosa, porque no deja de ser el amo quien opera los aparatos, pero lo hace por mediación del esclavo o del siervo. Por eso yo pienso, o en algún momento en el mismo trabajo que presenté aquí a la Andina, digo que si uno piensa en los griegos, el esclavo es el instrumento primero. Hay una tecnicidad primera ahí que tiene que ver con la necesidad de someter y dominar a un grupo de seres humanos para poder manipular los objetos técnicos, que sería la tecnicidad segunda. Y lo que yo me pregunto es si hoy estamos en una inversión del lugar de esas tecnicidades, digamos, si en la medida en que hoy es cada vez menos requerido en muchos de los procesos contemporáneos que se valen de la técnica y la tecnología, de la técnica y la tecnología, si es que en lugar de esa tecnicidad primera no ha sido transferida hoy ya a los dispositivos y la tecnicidad segunda al lugar de los seres humanos, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros ya no decidimos en qué modo o de qué manera utilizamos ChatGPT. ChatGPT, como cualquier otro software o cualquier otro programa, tiene unos códigos, está programado para operar de determinada forma que nosotros ya no definimos. Digamos que en el trabajo técnico pre-tecnológico, por decirlo de alguna manera, que de hecho esto se puede remontar hasta el propio contexto de la revolución industrial, ¿no? Pero los trabajadores tenían una capacidad de decisión del ritmo, del modo, del uso de los instrumentos técnicos. En buena medida, eso es lo que Hegel encuentra en la dialéctica del amo y el esclavo. Como el amo le encarga al esclavo el trabajo sobre el mundo, y ese trabajo, por supuesto, es un trabajo que se hace a través de instrumentos, el esclavo va ganando cada vez más poder sobre el propio amo, porque el amo ya no tiene modo de relacionarse con el mundo sin la mediación del esclavo, y el esclavo se convierte en un creador de mundo porque va decidiendo él de qué modo trabaja sobre el mundo y cómo utiliza los instrumentos con los que trabaja sobre el mundo. Claro, hoy quizás el margen de autonomía, no porque la técnica contemporánea no lo permita, pero el margen de autonomía que tenemos en el momento en el que usamos los aparatos es cada vez menor. Y digo, no tiene que ver con la técnica como tal, que sí parecería estar más encriptada, ser más oscura, cómo funciona la computadora o el celular que cómo funciona un martillo o un serrucho. Y por eso mucho de lo, digamos, de ciertas estrategias de resistencia que se han articulado en el último tiempo ha tenido que ver con recuperar cierta capacidad de modificación de la lógica o el código de uso de los objetos. En eso han estado, digamos, esto que se llama el hacktivismo, el activismo hacker, las demandas por el código abierto, por el software libre que permite que los usuarios adaptemos el código de los programas y el software que utilizamos a nuestros propios requerimientos. Pero entonces hay un problema de conocimiento en lo que me parece que es una cosa que hoy vale la pena pensar hasta qué punto la ausencia de conocimiento respecto de cómo funcionan nuestros aparatos técnicos hoy es no solamente casual, sino podría pensarse como planificada para garantizar el dominio de aquellos que controlan ese conocimiento y por lo tanto cómo funcionan los objetos técnicos y aquellos usuarios que no. Entonces, estoy convencido que es absolutamente relacional. Entonces yo creo que, voy a tratar de decirlo rápidamente, pero creo que habría dos niveles en los que podría pensarse eso. Por un lado, el hecho de que de alguna manera objetiva, los objetos técnicos parecerían tener a través de ese código y ese programa previo con el que vienen fines o propósitos sobre los que nosotros ya no podemos incidir. Por ejemplo, nosotros no podemos usar Instagram de una manera tal que al mismo tiempo no estemos entregando nuestros datos a Meta y a Mark Zuckerberg. No hay una forma desdatificada de utilizar una red social, por ejemplo. Pero al mismo tiempo,
evidentemente hay un nombre o un conjunto de nombres detrás de las plataformas, de los aparatos que utilizamos, y por lo tanto creo que efectivamente habría que pensar en esos dos niveles de análisis. ¿Qué pasa con esta aparente autonomización de los propios objetos técnicos? Pero detrás de la aparente autonomización, ¿qué intereses concretos de sectores económicos concretos, sectores políticos concretos se encuentran involucrados? Y lo dejo ahí como sentado nada más. No es casual, en mi opinión, que gente como Zuckerberg o Bezos o Musk en este momento hayan tenido este acercamiento al gobierno de Trump, ¿no? Creo que eso dice mucho de la época en la que nos encontramos, y que un pensamiento sobre la técnica es necesario para comprender todas las implicaciones que son económicas, que son políticas, que son civilizatorias incluso, que están detrás de encuentros como ese. Concluimos este encuentro semanal con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Martín Auslesquia Calero, y a ustedes, Radio Escuchas. Recuerden que recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.